cosa no tener. José Esquina Alcázar, para muchos no necesita presentación, agrónomo, doctor genetista, ha trabajado más de 30 años en la FAO, es un referente internacional en soberanía alimentaria, biodiversidad genética, vegetal, y hoy es un placer tenerlo aquí y un lujo, porque la verdad que para mí es una eminencia internacional en este campo y hoy pues nos va a proponer reflexionar sobre la agricultura que tenemos, el modelo de agricultura que tenemos en la actualidad y nada, espero que de aquí salga debate, que podamos todos aprender, que podamos construir algo, porque está la Casa de la Ciencia y estamos enfocados en crear futuro, así que por referente como Pepe, pues yo creo que puede ser posible que tengamos otro punto de mira y que nos sirva. Nada, Pepe, yo ¿el libro? Bueno, Apuntados de rumbo al ecocidio, lo recomiendo, ya lo tengo casi leído, la verdad es que es una obra maestra, así que nada. Pues te dejo ante la sala. Clemente, muchísimas gracias. Gracias a Díaz por haberme invitado, por compartir con nosotros, y gracias a Elena también. Y bueno, hay muchos amigos y conocidos de Díaz, unos estáis aquí, otros no. Incluso con el fundador, con Elías Pérez, yo tuve 3 años en California, Davis, donde ambos hicimos un doctorado, él en agronomía, yo en genética, y previamente habíamos estado en la Escuela Superior de Estudios Agrónomos ambos. Pues mira, para mí es un honor y un privilegio el estar aquí. Yo un poco lo que quisiera en esta intervención es compartir, pues fundamentalmente conocimientos, aunque aquí vosotros vais a estar mucho más a la vanguardia. Ya la parte investigadora fue la primera parte de mi vida. Trabajé muchos años en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Melón. Entonces el instituto no dependía del Ministerio de Agricultura, no del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como ocurre ahora, y paralelamente dando clases en la Universidad Politécnica de Madrid, también varios años. Y desde ahí un poco, pues empezamos a preparar un poquito el tema que a mí en ese momento me parecía fascinante, era la pérdida de las variedades tradicionales. Estoy hablando de finales de los años 60, principios de los 70, yo soy muy viejo. Y entonces colecté unas 380 variedades de melón de toda la península ibérica, fundamentalmente de España. Y hoy no se cultivan más de 12. Y esas variedades fueron las que me permitieron hacer primero el doctorado en la Escuela de Agrónomos en Madrid, fue sobre el tema de características agronómicas y morfológicas en melón y lo que había ligado a eso. Pero cuando después por una serie de circunstancias, incluidas políticas, me fui con una beca del Banco Mundial a la Universidad de California, allí me llevé mis colecciones de 380 y tantas variedades de melón para hacer en ese caso un estudio ya de tipo más bioquímico y distancias aloenzimáticas y reconstrucción del árbol filogénico del género Cucumis. Lo digo un poco para que veáis un poco la trayectoria y cómo este tema de la biodiversidad agrícola me preocupaba desde entonces. ¿Qué pasa entonces? Pues que bueno, vuelvo aquí, me reincorporo al Instituto de Investigaciones Agrarias, me reincorporo a la Politécnica y en ese contexto pues me surge la oportunidad de irme, pasan 2 o 3 años, hacemos colecciones aquí, en Andalucía, además fue uno de los primeros lugares, y surge la posibilidad de irse, pues a irme a la FAO para 6 meses. Entonces, pues digo, pues esta oportunidad no la quiero perder y me fui para 6 meses, luego me quedé 30.
con una excedencia sin pago, pero me mantenía en el puesto. 30 años después me reincorporo a la Politécnica de Madrid y al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, con una serie de cuestiones familiares, y otras el nacimiento de mi única hija. Una vez que yo me había jubilado ya en la FAO, sí, venirme a Córdoba, que los que había nacido mi hija y ya un poquito en síntesis. Pero lo que quisiera es justamente compartir los conocimientos adquiridos en este proceso. Siento que, claro, los conocimientos que a veces olvidamos, para mí han sido los más importantes. Y al final, después de muchos estudios tecnológicos, volvía a la agricultura que practicaban mis padres también. A la idea de mis padres y mis abuelos eran agricultores. Además, mi padre nos puso una condición a los hijos: podéis ir a estudiar, pero los veranos 3 meses trabajando conmigo. Para mí el campo fue la mejor universidad, mi padre el mejor. No me cabe ninguna duda. Muchas veces en la universidad entiendes por qué el agricultor tradicional hacía lo que hacía. De hecho, Cicerón tiene una frase muy bonita que dice: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. ¿Eso quiere decir que hay que volver para atrás? No, ni mucho menos. La sinergia entre los conocimientos tradicionales y las nuevas tecnologías son fundamentales. Tenemos que avanzar, pero no es esto o aquello, es esto y aquello juntos, teniendo en cuenta todos los conocimientos milenarios y teniendo en cuenta lo que tenemos. Obviamente, Perón se refería a ese agricultor, no a la agricultura sin agricultores, que incluso podemos llegar a ella. Yo no estoy en contra de nada, sí quiero mantener la diversidad también en sistemas agrícolas. Parece absolutamente fundamental. Bueno, todo esto para decir que quería compartir este tipo de conocimientos, quería compartir también experiencias. Y ahí quizás, a lo largo de 80 y tantos años de vida, pues he tenido muchas experiencias. Para mí la más importante fue justamente el haber estado más de 30 años en la FAO. Me permitió viajar a 125, 126 países distintos. Y entonces eso te da una visión global, que es la experiencia mejor que puedo aportar en estos momentos, porque esa no es bastante, como es menos común, digamos, en los estudios. Y desde ese punto de vista, yo quiero decir que la visita a todos estos países cambió muchísimo mi mentalidad, muy tecnológica, de alguna manera muy de vanguardia, pero que de pronto te das cuenta de que tiene los pies de barro. Es importante, fundamental, pero no es suficiente. Si no la combinas, la complementas, creas esa sinergia entre esos otros conocimientos. Y sobre todo lo que está ocurriendo en los países en desarrollo. Porque el objetivo nuestro, al menos el mío, creo que el de vosotros, es alimentar a la humanidad. Fijaros, yo voy a enfocar en mi charla siempre desde el punto de vista global, por eso, porque eso es lo que la va a hacer un poquito distinta. Luego, cuando ponemos el pie en la tierra en España o en otro país, las cosas son distintas, pero va a ser de tipo global. Pues, bueno, decía, esa experiencia y sobre todo, consecuencia, conocimientos y experiencia, reflexiones. Compartir reflexiones. Yo no sé lo que imagino que vosotros tampoco. Lo que quiero es que daros datos, daros unas informaciones y que reflexionemos juntos, probablemente a través del debate que se organice luego después, sobre todas estas cosas. ¿Sí? Y ver cuáles son las soluciones. Para mí, un elemento fundamental es que no hay solución. ¿Qué más os quería decir? Es un poco en estas reflexiones es de dónde venimos. Venimos desde el punto de vista agrícola de una enorme diversidad. ¿Dónde estamos? Estamos perdiendo esa diversidad, y no hablo de diversidad de todo tipo, no solo la de variedades. ¿Sí? A dónde vamos, a una uniformidad mayor que nos hace más vulnerables, agrícola y políticamente, económicamente, desde todos los puntos de vista. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Por eso el libro este que os enseñaba antes Clemente es Rumbo al ecocidio, pero tiene un subtítulo que es muy interesante, que es
cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia. El libro no va de problemas solamente. Más de la mitad del libro va de soluciones. Soluciones políticas, económicas, jurídicas, etcétera, que no dependen solo de nosotros. Y el último capítulo es que puedo hacer yo como individuo, en este caso como profesional de la investigación y de la agricultura. Y por otra parte, ese libro, si bien es amplio, porque es rumbo al ecocidio, dedica la mitad del libro al tema que es el que conozco, me siento más cómodo, que es el sistema agroalimentario, que está fallando en este sistema. Bueno, un poco, yo para mí un poquito lo veo todo lo que está donde estamos ahora mismo. Me vais a permitir que me quite la que lo veo un poco como que yo recuerdo en mis primeros viajes a muchos países desarrollados en desarrollo, que cada uno era distinto, tenía una cultura distinta, a veces civilizaciones distintas, condiciones edafoclimáticas distintas, etcétera. Y formas de vivir distintas, prioridades distintas. En los últimos viajes, 20 años después, 20 y tantos años después, era todo igual. Sobre todo si ibas a las capitales eran idénticas. Y cuando ibas al campo eran cada vez más parecidos. Incluso sistemas agroalimentarios distintos que de pronto se transforman en un único sistema agroalimentario, al menos como objetivo político de los gobiernos, era la agricultura. Entonces, repito, tú partes de la diversidad en todos los aspectos y cada vez llegas a una mayor uniformidad en todos los enfoques. Yo lo veo como que miras a la historia de la humanidad, que es muy cortita, 1 millón de años, y la agricultura 10.000 años nada más. Cuando la vida en la Tierra aparece hace 3.000 millones de años, la Tierra hace 5.000 millones de años. Pero si todo estuviese en la escala de un año, el ser humano aparece el 31 de diciembre pues a las 11 y pico de la noche, y la agricultura a las 12 menos algunos segundos de la noche de ese año. O sea, pero hemos producido unos cambios enormes. Entonces, y volviendo un poquito a lo que nos interesa, es a dónde vamos, a dónde queremos ir y cómo cambiar. Eso es un poco en esas reflexiones sobre lo que quisiera reflexionar en el caso concreto de la agricultura. Claro, si hablamos de cómo cambiar, es que algo va mal. Entonces, para mí la pregunta clave es, hoy, gracias a una serie de tecnologías que nos permiten, gracias a unos grandes avances económicos, científicos, etcétera, hemos sido capaces de producir, agrícolamente hablando, el 60% más de los alimentos que la sociedad necesita, que la humanidad necesita para nutrirse. 60% más. No, hay que producir más porque no hay alimentos para todos. Perdona, eso es mentira. Sí hay alimentos para todos. Producir más a nivel local, hay que producir más en determinadas circunstancias. Pero alimentos para todos hay el 60% más. Ahora, ¿qué está ocurriendo para que a pesar de eso estén pasando hambre hoy de 700 y 800 millones de personas? Y para que cada día mueran como consecuencia del hambre y la malnutrición unas 35.000 personas, que es 5 veces más de los que morían por COVID en el peor momento de la pandemia. ¿Cuál es la verdadera pandemia? Hambre. Pero como decía cínicamente un amigo mío, el problema es que el hambre no es contagio. Y los muertos además no son los nuestros. Por tanto, esto es verdad. Pero ¿qué está fallando ahí para que produciendo mucho más sigan pasando hambre? Y no solo. Se ha producido un fenómeno muy curioso. Hasta el 2005 el número de hambrientos y personas obesas y con sobrepeso era más o menos, llegaba en el 2005 se iguala. Hoy el número de personas obesas y con sobrepeso ha superado los 2.000 millones, más que duplicando el número de hambrientos. Pero todo, estamos en lo mismo. Cuidado que yo estoy usando la palabra sistema agroalimentario.
no es solo agrícola, es agroalimentario, pero el objetivo es alimentar, no es producir. Sí puede ser un prerequisito para alimentar, pero el objetivo nuestro tiene que ser mucho más integral. Entonces, bueno, ahí estamos. Ahora, toda esta cosa es producir mucho más. Y producir a veces sin tener en cuenta, hasta hace poco era lógico, porque no hablábamos del medio ambiente, realmente considerábamos que los recursos naturales del planeta eran ilimitados y punto. Claro, hoy sabemos que antes de sí, bueno, que los recursos tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, minas, son limitados en muchos casos. Y esto nos coloca en una nueva vertiente. Ahora, para seguir adelante, yo intentaría daros una definición muy simple de agricultura. Y si alguno no estáis de acuerdo, decídmelo. Agricultura es transformar estos recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, en este caso las minas las dejamos aparte, en alimentos. Puedes hacerlo en el campo, utilizando un sistema agrícola u otro, puedes hacerlo en un laboratorio, puedes hacerlo de muchas maneras, pero en el fondo siempre son esos recursos naturales limitados y muchas veces perecederos, transformarlos en alimentos. Hoy, ¿qué está ocurriendo? Esos recursos naturales se están reduciendo, son escasos, no hay para todos, de alguna manera. Hay grandes luchas por esos recursos, incluidas las guerras actuales. Y ahí entraría la energía, pero no solo. En el caso de Ucrania, sin embargo, son las tierras negras, etc. Y entonces tenemos esos recursos. ¿Cómo transformas esos recursos en alimento? A través de la ciencia, a través de la tecnología. Tú aplicas esos recursos, tecnologías para producir los alimentos. Y cuando hablo de tecnología en el sentido más amplio, hablando desde las tecnologías que se usaban en la época de Cicerón hasta las tecnologías más avanzadas en estos momentos, incluyendo la agricultura de precisión, las predicciones del tiempo, o incluyendo los transgénicos, incluyendo lo que queráis. Entonces tenemos unos recursos naturales. Claro que aquí hay un binomio importante. El recurso natural, la materia prima sobre la que se basa la producción agrícola, la tecnología, la ciencia y la tecnología, el instrumento a través del cual transformamos eso en alimento. Pero hemos sido tan eficientes usando estos dos recursos que producimos mucho más de lo necesario. Pero aquí, por eso yo introduciría un tercer a este binomio, le añadiría, lo pondría en trinomio, diría recursos naturales decrecientes, tecnología creciente y ética. ¿A dónde estamos yendo? ¿Para qué y al servicio de quién estamos usando la tecnología? El objetivo es alimentar a la humanidad. En estos momentos cuesta trabajo pensar qué es. Realmente aquí hay pasa por una serie de quienes mantienen el control, sea a nivel político, sea a nivel económico. En el caso si hablamos a nivel económico, los grandes oligopolios que tienen que ver tanto con la producción de los alimentos, con su transformación, con su distribución, etc. Y aquí entra también otro elemento importante que van a ser la industria farmacéutica, la sustitución muchas veces la sanidad de los alimentos por medicinas. Pero si vamos a ir por partes, yo quisiera decir, vamos a ver, todo esto, porque cuando hablamos de agricultura, todos pensamos en eso, o agroalimentario, comer y tal. ¿Qué efectos colaterales tiene el tener un tipo de agricultura u otro? ¿Qué efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana? Porque si estamos diciendo que producimos mucho más de lo necesario, ¿qué efectos tiene eso? Os digo, actualmente el agua que estamos utilizando para la producción y transformación de alimentos es el 70% del agua dulce del planeta. La biodiversidad agrícola, en el último 50 años, hemos perdido casi el 75-80% de la diversidad agrícola que existía
digamos, a principios del siglo pasado. Desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, consideramos la agroalimentación en su conjunto, incluido transformación y transporte, estamos contribuyendo con un 29% a los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Podríamos hablar también de la contaminación del suelo o la pérdida o degradación del suelo. Hoy, según datos de la FAO, bastante más del 50% de los suelos agrícolas están degradados. Y algunos hasta el punto de que realmente eran tierras fértiles que se han ido degradando como consecuencia de muchos factores, incluida una sobreproducción o incluido el uso de determinados productos agroquímicos que han dañado a la flora microbiana y a la fauna microbiana, y al final el suelo termina siendo un anclaje en el que mantiene la planta, pero no la alimenta. Yo ahí lo veo, mira, hace un mes o así yo soy de Ciudad Real, estuve en unas tierras que mi padre, y al lado había un vecino, y reconozco al hijo del vecino que ya murió, y digo, oye, qué bien, estas tierras, ¿te acuerdas que eran muy buenas para lentejas y tal? Y digo, uy, eso era antes. Ahora, como no las infles abono, no te producen nada de nada. Y en efecto tenía razón, cogías aquello y realmente veías que no había ninguna materia orgánica. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Él sí las mantenía, pero a base de unos gastos muy fuertes como consecuencia de que el suelo estaba degradado. Tenía que alimentar a la planta pues como a un enfermo en una UBI. Le estabas dando el alimento. Aquellos microorganismos capaces de transformar el nitrógeno, el fósforo, el potasio, etcétera, y darlo en forma asimilable por la planta, habían desaparecido. Entonces la planta producía, pero tenías que mantener artificialmente. Entonces, todo esto hace que, claro, esto es reversible, ya lo hablaremos luego, pero sí, el caso muy claro para mí es la meseta de Laos. Me sorprendió que no estamos hablando de una pequeña finca, estamos hablando de una meseta en China que tiene la extensión de Bélgica. Y ahí, eso era la Mesopotamia oriental, era donde nace la agricultura en el oriente, pasa a ser absolutamente degradado. Las fotos son zonas desérticas, montañas sin un árbol, etcétera, por una sobreexplotación. Sin embargo, en los años 90, un programa conjunto del gobierno de China y el Banco Mundial consiguen en 25 años transformarlo en un vergel. O sea, es factible, es posible. Estaríamos hablando de una agricultura regenerativa en este caso, capaz de volver ese suelo muerto, el suelo vivo. Se habla de que los datos que dan la Academia de Ciencias de Estados Unidos es que en un puñado de tierra fértil tú tienes miles de millones de microorganismos. Eso es lo que se ha perdido, pero eso es posible de construir, es posible. Luego hablaremos más. Yo podría poner muchos ejemplos, como lo que está ocurriendo en Brasil, que son capaces de producir varias cosechas de soja al año, destruyendo el Amazonas. Pero claro, porque están consumiendo toda la materia orgánica que hay allí y compiten con nosotros con unas ventajas extraordinarias. No tienen que echar nada y producen varias cosechas. Ahora producen a la cuarta parte de lo que nos cuesta producir en España. Pero bueno, sin adelantar cosas. Y luego después, en efecto, hablaban de agroquímicos, pero sobre todo pesticidas. Bueno, yo imagino que muchos de vosotros habréis leído 2 artículos recientes que de alguna manera asustan. Uno en la revista Nature, el mes de enero de este año, y otro en la revista Science, el 5 de febrero. Si no lo habéis hecho, por favor, hacedlo. Es sobre pesticidas. Son en ambos casos artículos escritos por científicos de muchos países de reconocida solvencia sobre el efecto que tienen a medio y largo plazo los pesticidas. Entonces, ahí hay una serie de conclusiones sumamente interesantes. Eso no quiere decir no a los agroquímicos, quiere decir que seamos sumamente cautos y utilicemos solo lo que sea imprescindible. ¿Sí?
y si es posible conseguir la lucha integral de plagas a base de lucha biológica, mucho mejor, cuando sea posible, no siempre. Bueno, esto es sobre el efecto que está teniendo nuestro sistema agroalimentario de hoy sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Pero fijaros, si estamos produciendo mucho más, uno se puede preguntar, ¿y a dónde va lo que producimos y no lo utilizamos? Si hay una sobreproducción del 60% y muere de hambre 700, 800 millones de personas, ¿dónde va lo otro? Pues mira, los datos en estos momentos, uno de los datos más sorprendentes, basados en la FAO y la Unión Europea, es que una tercera parte de la producción mundial, y estamos hablando de 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, se pierden y desperdician cada año. No llegan nunca a la boca del consumidor. Se han perdido en el camino. Gran parte de esas cantidades terminan en la basura. Y terminan en la basura porque vosotros y yo lo tiramos a la basura. Hoy en España, 7,7 millones de toneladas métricas. La Unión Europea, 89 millones de toneladas métricas. Y en España, el 30% de los alimentos que tiramos a la basura en envases sin abrir porque han caducado. Pero otros datos complementarios dicen que una tercera, y vamos a ver, no quiero aquí ser, no estamos en un, quiero decir, hay muchos datos científicos al respecto, que varían, pero en términos generales se considera que otra tercera parte de la producción mundial lo echamos como basura en nuestros. Mala alimentación, sobrealimentación, ¿sí? Y en esa sobrealimentación provoca un incremento en los últimos 40 años tremendo del número de personas obesas y con sobrepeso. En estos momentos en Europa, más del 60% de la población obesa y con sobrepeso. En los niños europeos, el 33% de la población obesa y con sobrepeso. Una barbaridad, porque todo esto va a su vez originar una serie de enfermedades debidas a la obesidad y al sobrepeso. Lo vamos a coger para que veáis más claramente el efecto sobre el medio ambiente, solo aquellos alimentos que no se va a comer nadie. Esos 1.300 millones de toneladas métricas de pérdida y desperdicio. Mira, para producir eso hemos utilizado a nivel mundial 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie de toda España, y es que toda España fuese fértil. Para producir lo que no se va a comer nadie hemos utilizado la cuarta parte del agua dulce del planeta, unos 250 kilómetros cúbicos de agua. Para transformar y transportar lo que no se va a comer nadie, estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo al año. El tema es que el alimento medio que está llegando a nuestras bocas en España ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Es algo que dices, ¿qué sentido tiene? Si somos capaces de producir esos alimentos, cuanto más cerca mejor. Y bueno, pues yo recuerdo hace unos años chocan dos grandes camiones con alimentos en Daya, en la frontera entre España y Francia. Se desparraman las mercancías, ambos, uno venía de Holanda a España, el otro de España a Holanda. Cuando se desparraman las mercancías, ambos contienen tomate. Y yo estaba en ese momento comiendo con un grupo de amigos, dos de ellos economistas. Digo, oye, esto es terrible para la economía. ¿Cómo es posible que estemos importando y exportando contemporáneamente y en la misma época el mismo producto? Me miran muy sorprendido. No, eso es muy bueno para la economía. ¿Cómo que es bueno? Sí, porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB, Producto Interno. Yo no me lo podía creer, pero cuando trato de investigar, es verdad, más sube el PIB. Y si nosotros, en vez de estar aquí hablando de estos temas, vamos ahí a la carretera, nos tomamos unos whiskies, ¿no?
pasan unos camiones emborrachados, pasan unos camiones y matan a 8 o 10 y otros 2 van van al hospital, el PIB sube. El PIB sube. ¿Qué medidas de desarrollo estamos teniendo? Ahí podríamos elaborar mucho más, pero para un poquito ahí. Entonces, esto nos hace ver el efecto que sobre el medio ambiente tiene esa innecesaria sobreproducción. Efectos sobre la salud, decía antes, obesos y con sobrepeso. Las enfermedades llamadas no transmisibles, porque no se transmiten genéticamente ni por infección, se han incrementado. Hablo de la diabetes, hablo de las cardiovasculares o incluso las oncológicas, cánceres, etc. Y varias otras. Se han incrementado hasta llegar a que el 70% de la población europea, de una u otra manera, tienen la causa final, la causa última de la muerte, tiene que ver con estas enfermedades. ¿Sabéis lo que estamos gastando en medicinas? Y todas estas enfermedades tienen que ver con la mala alimentación y con la sobrealimentación. ¿Sabéis lo que estamos gastando en medicina para combatir esas enfermedades? 700.000 millones de euros en Europa. Es 12 veces más que los 60.000 millones de euros que cuesta la PAC, Programa Agrario. Sería más económico, más viable que la parte de la PAC se utilizase para mejorar la alimentación, una alimentación sana, evitando el sobrepeso, evitando también la pérdida y desperdicio de alimentos. En mi opinión, sí. ¿Quién gana en todo esto? ¿Por qué estamos tan locos que estamos embarcados en este proceso que nos arrastra a todos? Es evidente que hay quien gana. No somos nosotros, no son los agricultores, ni nosotros como consumidores, pero sí son esos grandes oligopolios, ese proceso de mercantilización creciente de nuestros propios alimentos. Estoy hablando, pues en mi caso, ya hablamos de semillas y productos agroquímicos. A veces las compañías, bueno, desde hace 10 años, las compañías que los producen se han unido entre sí. Hablo de la Monsanto y su unión con la Bayer. Hablo de la Syngenta y su unión con la Kensina. Hablo del Stevens y su unión con la Dow hace unos años. Todo esto, ellos y las grandes farmacéuticas que van a producir esas medicinas para curar a los enfermos por mala alimentación, son los grandes beneficiados. Y esos tienen unos lobbies enormes en Bruselas y en Nueva York. Todo eso tiene unas consecuencias. Se están desarrollando legislaciones internacionales, incluidos los tratados de libre comercio que no tienen en cuenta, ni tienen cláusulas medioambientales, ni cláusulas sobre la salud, ¿no? Y que eso afecta tanto a la parte de medicina como a la parte de producción y transformación agroalimentaria. Esos son los que están ganando. La solución tiene que estar en nuestras manos. Yo recuerdo todavía cuando aquí en España se te caía un trozo de pan al suelo, tu mamá, tu abuela o tu padre decía: Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo. El alimento era sagrado, no se podía tirar, es la base de la vida. Hoy no, cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Entonces hoy se está produciendo para vender, no para alimentar. Y eso es lo que explica el por qué producimos mucho más y aún así la gente muere de hambre. Entonces hemos separado a quien lo produce de quien lo consume. Hemos creado grandes entidades separadas. Por eso yo creo que cualquier solución que intentemos en todo esto tiene que tener en cuenta una serie de elementos importantes que os planteo un poco, pues, como base de discusión. En este caso vamos a tener muy en cuenta una cosa clave. Hoy producir agricultura es mucho más que producir alimentos. La agricultura es multifuncional. La agricultura tiene que servir también para mantener el ambiente, para asegurar la sostenibilidad, para mantener la biodiversidad o incluso incrementarla, para mantener los paisajes, para muchas otras cosas que no se pagan porque no se cotizan en el mercado, que es lo que se llaman
externalidades del sistema. El economista dice, no, eso son externalidades del sistema. No, querido amigo. En un sistema cerrado que se llama biotierra, la parte viva de la Tierra, o biosfera, no hay externalidades. Las externalidades las estamos echando, si son residuos, a otros países, o las estamos utilizando para contaminar nuestra propia respiración, envenenar nuestra vida o destruir el planeta. No. Las externalidades tienen que eliminarse, las externalidades tienen que internalizarse. Y cuando yo compro un producto, tengo que pagar no solo por el precio de producirlo, sino también para reparar los daños medioambientales y los daños a la salud humana que puede estar provocando, si no lo he tenido en cuenta, en su sistema de producción. Entonces aquí veis un círculo perverso muchas veces. Entonces, claro, todo esto lo que significa es que cuando tenemos que tener, y esta es la primera recomendación a mi juicio, es una visión integral de todo esto. No vamos a separar entre medio ambiente y agricultura, no podemos. No vamos a separar entre agricultura y alimentación, no debemos. Separar es destruir, es separa y vencerás. Tenemos que mirar en toda su integridad a los problemas, porque aquí no hay una única, no hay mucha crisis económica, agrícola, energética, tal. Hay una crisis de moral, hay una crisis de valores. Y esos valores, tanto el ciudadano normal como el investigador, tiene que tenerlos muy presente. Nosotros, de una u otra manera, podemos influir para tenernos en cuenta. Sé que tenemos muy poco poder muchas veces. Por eso he dedicado el último capítulo de ese libro justamente a qué podemos hacer nosotros. Tenemos mucho más poder del que creemos. Bueno, en fin. Bueno, esa sería la primera, la visión integral. La otra cosa que ya lo he apuntado antes, no existen soluciones. Es un poco lo que os decía antes, cuando decía, al visitar los países veo que ahora no hay toda una uniformidad, como que pensásemos que un único sistema agroalimentario es la solución para todos. Eso en muchos casos está creando dependencia y está aumentando la vulnerabilidad. Por lo tanto, yo creo que cada vez más debemos de intentar ver las necesidades al nivel cercano, al nivel más local. Cuando inicié la carrera había muy pocos ingenieros agrónomos en el mundo y por lo tanto las soluciones muchas veces y las mejoras eran al nivel más amplio posible. Se producían las variedades multinacionales que iban a todas partes y por eso crecen esas grandes empresas productoras de semillas. Pero hoy podemos permitirnos el lujo que se acaba de salir, que es mexicano. En México hay más de 300 universidades agrarias. Lo que quiero decir es, hay suficientes ingenieros agrónomos y suficientes mejoradores como para poder actuar a un nivel local adaptado a unas condiciones edáficas, climáticas, de tradición, de estado de desarrollo, etcétera, muy distintas. Y eso significa que muchos tipos de agricultura deben poder competir entre sí. Si no, he hecho un pequeño esquema para no ir saltando demasiado. Entonces, retos que tenemos en estos momentos, algunos de los retos que van a ponerse de manifiesto y que están en esto, vamos, en estos 3 últimos años han surgido cosas que no esperábamos. Uno de ellos es la inestabilidad geopolítica. Pronto tenemos, sin comerlo ni beberlo, porque hay una serie de locos o de irresponsables o de ambiciosos, o a veces las tres cosas a la vez, y además ignorantes en el mundo que están guiando nuestros pasos, y una sociedad irresponsable. Tenemos una gran inestabilidad. Tenemos una guerra en Ucrania, que toda esta inestabilidad no tendría importancia si la guerra en Ucrania o la guerra en Oriente Medio no nos afectase. ¿Por qué nos afecta? Porque el proceso de globalización, también de globalización de la producción agraria, ha llevado a una interdependencia cada vez más grande. Entonces, la guerra en Ucrania ha hecho de pronto que el precio del trigo, el precio de los cereales,
se haya incrementado profundamente. ¿Recordáis la inestabilidad en precios que se produjo en España? ¿Por qué? Pues porque España, que era siempre autosuficiente en cereales y que exportaba cereales al resto de Europa, hoy depende en un 60% para la alimentación humana y animal de los cereales o el maíz producido en las tierras negras de Ucrania y de Rusia. Hay un problema allí, repercute en nosotros. Ahora, en el caso de la guerra del Golfo, si lo podéis leer en los periódicos todos los días, no solamente la distribución de alimentos están parados, muchos de los que van para África están parados en el Golfo, en una dirección o en la otra, sino que también afecta profundamente a la energía, petróleo en este caso, que es fundamental para la producción agrícola, y los fertilizantes. Ahora mismo, fertilizantes, sobre todo los nitrogenados y también fosfatos, están esperando también en los barcos. El efecto que esto está teniendo en el hambre en el mundo. Hay recientes notas, declaraciones de prensa de la FAO y alarma en todo el mundo. El efecto que está teniendo sobre la agricultura y la alimentación son enormes. Y todo eso produce una gran volatilidad de los precios, que por otra parte están regulados de alguna manera, se regulan a sí mismos, pero encima tenemos desde hace ya años el futuro de los alimentos cotiza en la bolsa de Chicago y como consecuencia de eso se puede permitir un pequeño grupo el lujo de especular con el precio de los alimentos, porque se predice el precio que van a tener al año siguiente y entonces están comprando por adelantado. Ya no quiero entrar en detalles, si queréis en el debate lo hablamos, porque si no se nos va a ir el tiempo. Entonces, frente a eso, frente a esa volatilidad, esas guerras y conflictos internacionales, volatilidad de los precios, especulación, la solución tiene que ser localizada. Vamos a ver, si yo soy capaz de producir en mi propio país, ser autónomo en la medida de lo posible, no solo a nivel de España, a nivel de Andalucía y a nivel de Córdoba, no digo autónoma al 100%, ni mucho menos, pero cuanto más autonomía, cuanto más capacidad tengamos de producir y abastecer nuestras necesidades básicas, ese es el alimento, tú puedes vivir sin coche, sin televisores, pero no sin alimentos, cuanto más capacidad tengamos de producirlo, más autonomía tengamos, menos nos van a afectar estos problemas medioambientales. Tanto que eso no se consiga, uno de los objetivos es máximo grado de autonomía posible. Reducir la interdependencia en un momento complejo como esto me parece totalmente importante. Yo hablaría tanto de la dependencia alimentaria como de la dependencia energética. Se ha hecho mucho en algunas de las direcciones, sobre todo energética, pero no lo suficiente y en algunas cosas, a mi juicio, no siempre de manera correcta. Y de nuevo entraríamos en un debate que en este caso no quiero datos fundamentalmente datos. Luego, otro tema es, ya hablaba de inestabilidad geopolítica, es que también hay una inestabilidad climática que hace que los cambios de temperatura, de humedad, etc., sean cada vez más rápidos y más bruscos, altibajos, mayor sequía, mayor humedad durante determinadas épocas, inundaciones, etc. Y todo eso lo que lleva es, ¿cómo se ha defendido, iba a decir el ser humano, no, todos los seres vivos, frente a los cambios a la inestabilidad climática? Con la biodiversidad. La propia selección natural va a seleccionar aquello mejor adaptado a las condiciones cambiantes medioambientales. Pero es que ahí tenemos un problema muy grave. Hemos robado a las plantas la cosa más importante que tenían, que es su capacidad de adaptación y coadaptación tierra, medio ambiente, ser humano, cuando estamos exigiendo a las variedades comerciales que sean uniformes y estables. Esto nos hace aún más dependientes de un pequeño grupo, que son los que nos están produciendo las nuevas variedades que nos van a vender en paquete, en un único paquete, junto a los productos agroquímicos necesarios. Entonces, es necesario
que haya mayor diversidad. Y después hablaremos de eso porque realmente en el título de la charla la agrobiodiversidad es un elemento importante, por eso ahí quiero yo ahora después extenderme un poquito más. Y luego, por otra parte, aparte de estas cosas, es la concentración del poder en unas pocas manos, de todo lo que os hablaba antes de los problemas entonces. Porque, claro, ahí uno puede decir, sí, está muy bien la producción local, está muy bien la diversificación, pero eso permite alimentar al mundo. Pues, os hablaba de que producimos mucho más de lo necesario. Ya os he hablado de qué está pasando con esos productos. ¿No se puede corregir? De alguna manera sí, con políticas de incentivos y desincentivos y con leyes. Ahora, en estos momentos, desgraciadamente, algunos incentivos y desincentivos van en la dirección contraria y también las leyes como consecuencia de esos lobbies de los que os hablaba antes. Pero, por otra parte, es curioso, porque claro, todos pensamos, claro, si no fuese por la gran agroindustria y la producción a gran escala, el hambre se dispararía. Muy bonito, es muy interesante un estudio que hace la FAO en el año 2012, donde muestra, y esto es muy sorprendente, que a nivel global, no en España, a nivel global, el 75% de los alimentos que llegan a la boca del consumidor, no los que se producen, sino los que sí alimentan al mundo, los que llegan a la boca del consumidor, el 75% proceden de la agricultura familiar y el pequeño ganado. Esto no se lo esperaba nadie. Y como consecuencia de esto, el año 2014 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y como aquello tuvo muy buenos resultados en los países en vía de desarrollo, en el año 2018 se decreta la década de la agricultura familiar, que es desde el 2019 hasta 2028. Estamos en esa década en estos momentos. Por lo tanto, de alguna manera es en línea con lo que hablábamos de la localización de la producción local en la mayor medida posible. Luego hay otra cosa que puede decir, sí, claro, pero si tenemos en cuenta todo esto y si tenemos en cuenta las externalidades, entonces los precios agrícolas van a aumentar. El precio de la comida, eso es verdad. Pero, ¿por qué van a aumentar? Mira, hay una serie de estudios recientes, imagino que algunos los habéis leído, sobre lo que se llama precios ocultos de los alimentos. Hay un estudio hecho por el grupo ETC en Canadá que muestra que por cada euro que nosotros gastamos en el mercado por un producto alimentario kilométrico que viene de los que han recorrido varios miles de kilómetros, que puede venir las chuletitas de Australia, las pipas de girasol de China, etcétera, o la soja de Brasil, estamos pagamos 1 euro por ese alimento, pero estamos pagando 2 euros más para paliar los efectos negativos que su producción ha tenido en el medio ambiente o en la salud. A veces lo pagamos en medicina, a veces lo pagamos sobre todo en alteración del medio ambiente. Entonces, claro, uno se pregunta, y eso lo estamos pagando con nuestros impuestos. Entonces, ¿cuál es el precio real de ese alimento? 1 euro, que es lo que tú pagas, no es mentira. ¿No? 3 euros. Otra cosa es que al productor le pagues 1 euro. Pero el precio real son 3 euros. No nos hagamos trampas al solitario. Es imprescindible que eso tenga un costo al consumidor que incluya la reparación de los costes medioambientales en los que se ha incurrido en su producción o de los costes contra la salud que van a utilizarse después para comprar medicinas. Una buena alimentación y una alimentación saludable también con el planeta nos va a ahorrar toda esa serie de costos extras que no se contabilizan, pero sobre todo va a permitir que no haya una España vaciada y que no sea competitivo la producción de alimentos en España por parte de gran partes de la península. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se come eso? Pues no sé, a mí me joden mucho los aranceles del señor Trump, que me parecen injustificados y que son por ambición nacional o personal.
pero sí tienen que ponerse aranceles a los países que no cumplen las medidas medioambientales. Yo no les llamaría ni siquiera aranceles, sería decir, señores, esto tienen que pagar los costos medioambientales, si no, nuestra agricultura no es competitiva, no hay competencia leal, ¿sí? Porque nos están haciendo trampas. Entonces, esto es otro elemento a tener muy en cuenta. Más cosas. Entonces hablábamos en las soluciones, la localización, diversificación, hablábamos de la sinergia entre las nuevas tecnologías y los conocimientos tradicionales, etc. Hablábamos de localizar, de localizar esa producción local te permite cadenas cortas, autonomía alimentaria y energética si es posible, estabilidad de los precios, reinvertir a nivel local y en definitiva estamos hablando de alguna manera de soberanía alimentaria. Claro, bien, hay una frase del señor Kissinger, que fue secretario de Estado de Estados Unidos, murió hace 3 años, a los 102 años de edad, pero un tipo con el que obviamente yo no coincidía con sus posiciones políticas, pero le considero una de las personas más sabias. Y él dice, quien controla el petróleo controla los gobiernos, quien controla los alimentos controla los pueblos. Y entonces, desde ese punto de vista, para que no controlen los alimentos, necesitamos tener la capacidad de producir nuestros alimentos. Y entramos en el otro tema, diversificación. Aquí localización, diversificación y sinergia. Y en la diversificación aquí entra el tema de la agrobiodiversidad. Y de nuevo os voy a dar datos. Yo he dedicado mi vida a este tema trabajo en la FAO, para me da una visión amplia del sistema agroalimentario, de sus implicaciones de todo tipo, pero mi área de acción principalmente ha sido la biodiversidad agraria. Yo me fui allí a seguir haciendo lo que había hecho colectando los melones en España, pero a nivel de todos los cultivos y en todo el mundo. Y después de 30 años pues se consiguen una serie de cosas. Entonces, ahí, biodiversidad hemos hablado ya de la de sistemas agrícolas. No uno solo, no una solución única, sino soluciones distintas para cada lugar del mundo, donde hay suelos, políticas, civilizaciones, grados de desarrollo distintos. Y de alguna manera os hablaba de la necesidad de competencia, de competitividad entre ellos. Ahí, para que la competencia sea leal, es imprescindible que los precios ocultos de los alimentos salgan a la superficie. Esto es absolutamente clave. Y entonces la idea de internalizar las externalidades. Esto con respecto a la biodiversidad o a la diversidad de los sistemas agrícolas, no uno, 1000. Desde la permacultura a la agricultura industrial, pasando por la agricultura biología, agricultura orgánica, agroecología, lo que queráis, tienen 1000 nombres, se solapan entre sí, pero todos ellos pueden ser necesarios en un momento histórico, según el país del que estemos hablando. Os podría dar muchísimos ejemplos, caso de Benín, no voy a extenderme en él, pero es un caso muy clave de cómo, como consecuencia de no tener soberanía alimentaria, lo que pierde es la soberanía política. Otro tipo de biodiversidad que normalmente se nos olvida, agrícola. Estamos hablando de la biodiversidad, no de la sexy, no de la ballena, no de los opandas, no del lince ibérico. Estamos hablando de la biodiversidad que nos alimenta, mucho menos sexy, pero imprescindible para la vida del ser humano. Estamos hablando de la diversidad del trigo, del arroz, del maíz, de la soja, de lo que comemos, del tomate. Es biodiversidad de especies comestibles. Hay un estudio hecho por la FAO ya hace más de 20 años, yo todavía allí, a 25, 30 años, de hecho, bueno, participé mucho en aquello, en el que muestra que la humanidad, a lo largo de su historia, ha utilizado entre 8 y 10.000 especies distintas para su alimentación y su agricultura. 8 a 10.000 especies distintas. Hoy estamos reduciendo la alimentación, los cultivos comerciales a unos 150, de los cuales solo 4
contribuyen en el 60% a la alimentación calórica humana. Trigo, arroz, maíz, patata, incluso también. Entonces hemos de nuevo uniformado, hemos reducido el número de especies en el que se basa nuestra alimentación, lo cual a su vez tiene un efecto también negativo sobre la salud humana. Hay estudios sobre los llamados NUS, que es Non-Underutilized Species, o especies infrautilizadas o especies marginales en español. Por ejemplo, en la región andina, cuando llegan los europeos, o llegamos los españoles allí, no se conocían mucho de los cultivos, no se conocía ninguno de los cultivos del viejo mundo. Sin embargo, era la base de la alimentación, era la quinoa, más importante, cañigua, oca, oyuco, machua, arracacha. Puedo seguir, seguramente ni os suenan los nombres. Esos han sido la base de la alimentación de un imperio como el incaico, que tenía 5.000 kilómetros de longitud y que abarcaba 5 países actuales. Era la civilización incaica. Eso junto al maíz y al frijol. Por supuesto, porque eran nativos de allí y ellos vinieron para acá. Hoy hemos redescubierto que la quinoa es muy importante. Ya estamos cultivando quinoa en Europa. Pero fijaros, el caso de la quinoa es sumamente interesante. La quinoa, cuando llegamos los españoles allí, era el cultivo sagrado de los incas. Ahora, ten en cuenta que ellos no tenían animales, usaban muy pocos animales como base de alimentación proteica. Y sin embargo utilizaban la quinoa y sobre todo el tarwi para suplir esa alimentación proteica. Estamos hablando de plantas. ¿Sí? Y entonces la quinoa es más, muchos sacrificios a los dioses eran con quinoa o con quinoa, en algunos casos mezclada con sangre, etc. Nosotros llegamos con una civilización distinta en el que pues, se usan expresiones como es tan pobre que no tiene ni para pan, se usan oraciones en nuestra religión, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué el pan? ¿Sí? Pan nuestro de cada día, danosle hoy. Entonces deciden que tienen que comer pan, porque la civilización que coloniza tiene una religión que dice eso y tiene un sistema económico que dice eso. Y tiene un idioma que se les lleva a posta. Esto ocurre, como ocurre en cualquier caso, que considera el pan esencial. ¿Sabéis cuál es la productividad incluso hoy del pan en la región andina, del trigo? Pues no llega a 500 kilos por hectárea, zonas de altitud. Estamos produciendo casi 5.000 kilos por hectárea. Entonces no es competitivo, con lo cual es más rentable comprar el trigo de aquí y hacer allí el pan. Hablamos de esta región específica, no de toda América Latina. Es muy distinto, completamente distinto, yo casi lo opuesto. Y entonces la quinoa, que era el cultivo sagrado, pasa a ser el cultivo maldito, porque al que cultiva quinoa, como se le ofrecía a los dioses, se prohíbe la producción de la quinoa e incluso se queman los campos de quinoa y se puede condenar incluso a muerte a quien la cultiva. Pasa a ser el cultivo maldito. De pronto, en el 2013, la FAO hace un estudio sobre el valor nutritivo de la quinoa, que tiene un contenido en proteínas que es el más alto en cereales o pseudocereales. No tiene contenido en gluten, tiene aminoácidos esenciales como el triptófano y la lisina. Dice, coño, y hace una publicación y declara el 2013 el Año Internacional de la Quinoa. Redescubrimos el cultivo y hoy en Europa se habla del cultivo milagroso. Cultivo sagrado de los incas, cultivo maldito, cultivo milagroso. Ay, cultivo milagroso. ¿Veis? Estos vaivenes por no estar basados en la ciencia. Hemos domesticado una serie de especies por razones muchas veces de azar y necesidad, pero no por eso quiere decir que sean los más útiles para la alimentación. Creo que aquí la ciencia, estudiando también estos llamados cultivos infrautilizados, esta serie de miles de cultivos a nivel mundial, sobre todo los que han sido la base
de distintas civilizaciones, van a encontrar muchísimas cosas que nos van a permitir una mayor diversificación. Ahora, si hablamos hasta aquí, diversidad de especies. Ahora, si hablamos a nivel ya inferior, variedades dentro de cada especie. En estas variedades llamadas, perdón, en estas especies, estas 150 especies comerciales de las que hablábamos hace un rato, entramos en ellas, trigo, el maíz, el tomate, el pimiento, lo que queráis, en cada una de ellas. Cuando yo era niño, no hace mucho tiempo para vosotros, a mí me acuerdo perfectamente de ello, pues cuando tú viajabas, cada pueblo tenía su variedad distinta. Cada comunidad agrícola tenía su variedad. Mi papá cultivaba su variedad y decía, Pepito, guarda estas semillas de tomate porque tiene un sabor muy bueno. O estas de melón porque se conservan hasta Navidades. O estas de sandía porque es muy dulce. Yo las guardaba. Eran variedades adaptadas a nuestras condiciones climáticas, porque la selección natural se ocupaba de eliminar las plantas que no estuvieran bien adaptadas, pero también a nuestros gustos, a nuestro paladar, a las recetas de mi abuela. Entonces tú tenías miles, cientos de miles de variedades solo en España y a nivel mundial, muchas más. Claro, todo esto, la Revolución Verde, que tiene un efecto muy positivo en muchas otras cosas, pero con esto desaparece. La Revolución Verde es apropiada, la Revolución Verde fue muy positiva, reduce el hambre, pero cuando se la apropian un pequeño grupo de oligopolios, de grandes multinacionales, cuyo objetivo es maximizar los beneficios, la hemos jodido. Por eso a algunos le llamaron Revolución Negra, la Revolución del Petróleo. No tenía por qué, pero así ocurrió. Y entonces hemos reducido tremendamente la biodiversidad. Hemos reducido también dentro de cada una de las especies el número de variedades. Os decía antes, si yo colecté 380 variedades de melón a finales de los 60, a principios de los 70, y no eran todas, ni mucho menos, hoy no se cultivan comercialmente más de 10 en España. De nuevo, esa diversificación necesaria justo para poder adaptarse a los cambios climáticos. Y de eso se ha hecho bastante, se ha avanzado mucho y tenemos los grandes vamos de Fermoplan. Pero vamos a ir a otra diversidad de la que se habla muy poco, y es para mí la más importante. La diversidad intravarietal. Ya no hablamos de intervarietal, ya no hablamos de variedades distintas dentro de cada especie, sino de diversidad dentro de la variedad, diversidad de genes y de alelos dentro de cada variedad. Claro, esa es clave, porque esa es la que permite a tu variedad local, adaptada a esas condiciones o a esos gustos peculiares, seguir adaptándose a lo largo de los años a condiciones medioambientales cambiantes. Y ahí es, para mí, la gran tragedia. Es que la obligatoriedad que te impone el ADIC, en inglés TRIPS, Tratado de Libre Comercio, es uno de los tratados de libre comercio, en este caso relacionado con los derechos de propiedad intelectual, en su artículo 27.3b, exige que para que una variedad sea comercializable, pueda intercambiarse incluso entre agricultores, se pueda, en definitiva, pueda ser productiva, porque si no la vendes, ¿de qué vives? Tiene que ser distinctiveness, y muy bien, lógicamente hay que saber distinguirla, uniformity y stability. ¿Por qué uniforme y estable? Ahí entra el gato. Ahora, si es uniforme y estable, yo la controlo. Y además de un plumazo, que hago cumplir esta ley, las variedades tradicionales, las variedades locales, cuya característica principal es justo no ser uniformes y estables, porque eso es el seguro que la naturaleza les ha dado para seguir adaptándose, porque si no hay diversidad interna, no hay selección posible. Cuando tú seleccionas como investigador, seleccionas entre la diversidad. Si hay uniformidad, no hay selección. Entonces, ahí hemos cometido el gran error de caer en esa trampa. Esa es una ley perversa. ¿Sí? Se ha ido aminorando, pero se ha avanzado muy poquito. Pero esa variedad, esa diversidad intravarietal, que cuando la quitas, castras a la variedad o a la especie de las características de su capacidad de adaptación, esto para daros una idea de que no es solamente un tipo de biodiversidad. Hemos avanzado en eso y es posible recuperar cosas, claro que sí,
Mi trabajo en la FAO durante 30 años ha sido fundamentalmente en este tema. Yo recuerdo cuando empezaba, claro, la solución eran los bancos de germoplasma. Era conservemos a baja temperatura y baja humedad las semillas, digo baja temperatura y baja humedad, porque eso es lo que permite mantener su poder de germinación. Y cuanto más baja la temperatura y más baja la humedad, tanto mayor. Hay la llamada ley de Harrington, que dice que por cada grado de temperatura que tú bajas, duplican la vida de la semilla, y lo mismo a partir de una cierta cantidad, y lo mismo para la humedad. Pero en definitiva era mantenerlos en bancos de germoplasma. Y entonces yo empiezo colectando en muchísimos países y en el campo y metiéndolo en bancos de germoplasma. Pero llega un momento en que pregunta ¿por qué se está perdiendo la diversidad? ¿Hasta qué punto esto está relacionado con la mayor productividad o no? Y es cuando tropiezas con algunas de las preguntas que has hecho antes. ¿Es imprescindible? No. ¿Por qué se hace? ¿Por qué la erosión genética está teniendo lugar? ¿Hasta qué punto está provocado por aquellos cuyos intereses no son los mismos que los intereses del consumidor y del agricultor? Y a medida que te haces estas preguntas, el problema se politiza. Y a mí, en esta época, hasta que me hago estas preguntas, era considerado un excelente técnico que había viajado por muchos países, que había construido bancos de germoplasma, que había hecho colecciones desde el Amazonas hasta el Ártico, que había estado en los 5 continentes colectando material y se me respetaba profundamente. Cuando me hago estas preguntas, se las expreso en voz alta, paso a ser un humano. En el libro lo cuento, dedico un capítulo a esto, porque se ve el proceso muy bien cuando es el único capítulo que es un poco autobiográfico, pero es muy significativo el ver cómo van cambiando las cosas. Y paso a ser acusado de, bueno, es que tú no tienes que hacerte esas preguntas, es que esas preguntas son políticas. No, son consecuencias de una reflexión técnica. Entonces, para deciros, se me prohíbe hablar con los representantes de los países, se me prohíbe tal, y me echan muchísimas zancadillas. Incluso hay un momento en que en unas navidades que estaba en España entran ladrones en mi casa y cuando voy para allá llaman a la policía. Cuando voy a ver lo que se han llevado, el dinero que había estado en su sitio, ordenadores, etcétera, estaban en su sitio, pero los papeles estaban todos revueltos. Estaban buscando cómo pincharme, cómo amenazarme. Yo tenía que hacer reuniones clandestinas con los representantes de los países, con los embajadores de los países, y en un momento determinado, para hacerme menos vulnerable incluso con los medios de comunicación, para hablar de estas cosas, de las repercusiones no técnicas, repercusiones sociales, económicas, jurídicas, de un tema como es la diversidad biológica. Ello que empieza de mala manera para mí, pero en la medida en que los países en desarrollo se van dando cuenta de que la mayor parte de la diversidad se colecta en sus propios países y la mayor parte de esa diversidad agrícola se está almacenando en bancos de germoplasma en los países más ricos, que después producen nuevas variedades que patentan, y el propio origen de esos genes, el país de origen, tiene que pagar royalties por utilizar esa variedad que procede de su país originariamente, con algunas transformaciones posteriores. El tema no es que se politiza, como decían, es que es un tema político. Vamos a llamar el pan pan y al vino vino. ¿Sí? Y entonces, pues al final, esto va desembocando en un proceso en el que se hace un primer acuerdo no vinculante, Compromiso Internacional de Recursos Genéticos, en el año 83. Ahí España cumple una labor importante. Estaba en contacto con el que era entonces ministro de Agricultura. Y posteriormente, unos años después, en lo que es hoy el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación. Y después, fíjate, la FAO, que en ese momento me considera un factor contaminante peligroso al que hay que aislar, y si es posible echar, no podían, obviamente, porque contaba con el apoyo de un gran número de países. Después me dan el premio a mi trayectoria personal, y que me entrega el director general de la FAO, cuando me he jubilado, que viene a España, y la reina, que era entonces la reina Sofía, en el año 2012. Entonces, ¿cómo cambian las cosas? Y ahora la FAO, cuando habla de los grandes logros de la FAO,
pone como el logro más importante y más difícil el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Agricultura y Alimentación. Claro, este tratado tiene una serie de capítulos que incluye la distribución, incluye un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. Ese sistema multilateral permite que todos los países del mundo tengan acceso a las variedades de cualquier otro país, con lo cual permite la investigación agraria, porque sin eso las cosas se habían radicalizado de tal manera que los países habían hecho leyes muy duras que impedían colectar en los países y decían que eso era biopiratería. Solamente un tratado internacional y multilateral es el que permite pasar ese problema. Este sistema, aparte de permitir el acceso, habla también del acceso y la distribución justa y equitativa de beneficios. Cualquiera puede utilizar esas variedades, pero a cambio un porcentaje de los beneficios derivados de estas variedades se repercuten en proyectos para el desarrollo y la mejora genética, la conservación, sobre todo en los países en vía de desarrollo. El artículo 9 de este tratado es los derechos de los agricultores tradicionales, a los que define como custodios de la biodiversidad, aquellos que la han desarrollado a lo largo de 10.000 años de agricultura, la han conservado y hoy la ponen a disposición de los mejoradores. Por lo tanto, si el mejorador necesita una recompensa, derechos de patente o Plant Breeder Rights, también el agricultor una recompensa que es colectiva, es proyectos para los más pobres en el país en relación con la conservación y uso de esos recursos. Y de ahí emana también el Banco de Germoplasma de Svalbard, lo que llaman el Arca de Noé o la caja de seguridad de las semillas del mundo, la bóveda del mundo se le llama también, que está en Noruega, en la isla más cercana al polo, en la isla habitada más cercana al polo norte. En relación con esto, yo recuerdo mi primer viaje a Svalbard, invitado por el gobierno de Noruega para ver la mina abandonada, donde después se construyó este banco de germoplasma, fue en 1985. 1985, contemporáneamente, también pensando en esta especie de caja fuerte para que las semillas del mundo estuvieran a buen recaudo, en el caso en que hubiera un conflicto nuclear o en el caso en que los bancos nacionales de germoplasma cayeran en desgracia, como ocurre cuando en la guerra de Siria con el banco de germoplasma de Alepo, o como ha ocurrido ahora con el banco de germoplasma de Ucrania, o como ha ocurrido con el de Palestina, que fue bombardeado hace unos meses. Hubiera duplicados en algún sitio utilizando energía no convencional, energía natural, y por tanto no fuese dependiente de este tipo de energías que se podían ir la luz y joderse todas las semillas. Entonces ahí estuve en Abrapampa, os cuento, un proyecto precioso pero que no hubo fondos para financiar, a 4.000 metros de altura, un banco de germoplasma subterráneo. Estuve en Huancayo, en Perú, en cuevas bajo glaciares. Pues estuve en la Antártida, que dependía del Tratado Internacional de la Antártida, pero una serie de países se negaron, por razones obviamente políticas, y finalmente el gobierno de Noruega hace esta oferta. Cuando hace esta oferta nos pareció muy bien, ellos corrían con todos los gastos de transformación de la mina abandonada en ese Banco Mundial de Germoplasma, de Svalbard, pero no podían correr con ninguno de los gastos de conservación. Lo cual, por razones simplemente de la Constitución, pero ocurre con cualquier país. Ningún país puede comprometerse a gastos permanentes en el tiempo, aunque sea un euro. Y esto crea un problema, y luego el otro problema era el marco jurídico. Finalmente, la aprobación del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos en el año 2001 da el marco jurídico adecuado, y luego después para los fondos lo que tenemos es un fondo mundial en el que se usa no el capital depositado, sino los intereses del capital. Tú tienes 300, 400 millones de euros y utiliza el 3, el 4% que se deriva de ahí. Con lo cual, en teoría al menos,
a menos que haya una catástrofe económica, esa perpetuidad. Bueno, los problemas se van resolviendo y hoy lo tenemos ahí. Claro, entonces las cosas no son tan color de rosa. Lo que tenemos ya no está como era el objetivo, al menos para mí era clave, que fuese patrimonio de la humanidad, sino que lo que hay son cajas fuertes cuya llave mantiene el país que los deposita. Pero al menos tiene su duplicado. Y por otra parte, esto que era permanente, porque eran nieves permanentes y a 150 metros de profundidad, hace 6 años, esa de las nieves, el derretirse de las nieves, hace que se inunde el banco de germoplasma y que además ya el frío no es permanente, con lo cual ahora depende de nuevo de energía eléctrica y por otra parte ha habido que reforzar las paredes deshechas para evitar las inundaciones. Por eso las cosas nunca son color de rosa y nunca son tan ideales como pensamos, pero algo es algo. Ni el ideal seguiría siendo el de Abrapampa, no tenemos tiempo de hablar, pero ese sí tenía una serie de características que hubieran permitido la utilización de la energía solar y de las frigorías almacenadas durante la noche del mar. Yo creo que ya lo voy a parar aquí, porque si no... Sí, esto que iba a decir, no llevamos hora y media para dejar tiempo para el debate. Estoy de acuerdo, perdonadme si he hablado demasiado, pues a vuestra disposición. Y por favor, haced las preguntas que queráis, pero también pensad en voz alta lo que queráis. Es decir, hacer vuestros propios comentarios. Hablaba al principio de reflexión conjunta, perdonad que he ido agotando mucho tiempo, pero bien. Pues vamos adelante. Yo sí tengo una pregunta ¿qué utilidad tienen los bancos, parte de la edición genética, lógicamente, los bancos de germoplasma cuando no están sometidos a la coevolución? ¿Qué piensas tú de eso? Estamos hablando de conservación ex situ, fuera del lugar donde se han desarrollado esas semillas, versus conservación in situ, en el lugar donde se han conservado. Quizás para responder, hago referencia a una película que seguramente conocéis. Jurassic Park. Parque Jurásico. ¿La habéis visto? ¿Recordáis que de la resina de los árboles se consigue encontrar gotas de sangre que un mosquito ha sacado de un dinosaurio? Se almacenaba. Estaba el mosquito y el mosquito tenía sangre de dinosaurio. Se reconstruye, cosa que no ha hecho, pero que podrá hacerse en realidad, probablemente. Técnicas actuales se reconstruyen los dinosaurios, pero hay un problema, que las especies de las que se alimentaban ya no están. Los cambios que se han producido a nivel ecológico son profundos. Entonces, es un poco esa misma idea. Cuando tú congelas la semilla en un banco de germoplasma, si es un banco activo, a 2 grados, si es un banco a largo plazo, a menos 18, menos 20 grados. El problema está que cuando tú congelas la semilla, no congelas solo la semilla, estás congelando el proceso evolutivo de permanente coadaptación entre el medio ambiente, entre el ecosistema que hay, entre la temperatura y la humedad y el ser humano. Ese proceso de coadaptación permanente lo congelas. Cuando 100 años después o 50 años después sacas esa semilla, todas estas cosas han cambiado. Ya no está adaptada a esas cosas nuevas. Mientras que si tú lo tienes en el campo del agricultor o lo tienes en vivo o en un jardín botánico, incluso, el proceso de coadaptación sigue. Por tanto, el ideal es la conservación, lo que en inglés se dice on-farm. Pero tener una caja fuerte, por si acaso, es siempre sumamente útil. Y desde el punto de vista de la mejora genética, es incluso más cómodo, obviamente, en vez de ir a colectar, simplemente lo coges de tu banco de germen. No sé si eso responde a tu pregunta, pero cortés no quitar valiente. Son dos cosas complementarias. Quería preguntarte, bueno, si quieres, habla tú antes. Quería saber tu opinión y también las de las personas que estamos aquí, teniendo en cuenta la soberanía alimentaria y la sostenibilidad. ¿Cuál es tu opinión acerca de cultivar especies, como he hecho antes la quinoa aquí en España o en Europa, siendo especies que a lo mejor no están adaptadas a nuestro clima,
que no podrían competir con la producción en el país de origen, ¿sería sostenible cultivarlas aquí para evitar todos los costes asociados de transportarlas hasta el consumidor final? Bueno, sí, me alegro de esa pregunta porque es interesante. Cuando tú traes dos o tres cosas, pienso en una variedad que procede de unas zonas distintas, altitud, humedad, temperatura, tipo de suelo. Primero, a veces con el cambio climático ocurre que las que antes se daban muy bien en zonas tropicales se van a dar bien aquí. Y las que se dan bien aquí, como es la vid y el olivo, se están trasladando hacia Centro Europa y quién sabe si al norte. Entonces, primera reflexión. Segunda reflexión, cuando tú traes por primera vez una especie a un lugar nuevo, será de puta madre. Produce más que en el sitio donde estaba. ¿Quién me dice por qué? Tiene plagas. No hay depredadores. No tiene patógenos. Y esto es muy interesante, porque hostias, qué productividad. A los 8 o 10 años empieza a bajar. Empieza a haber predadores, empieza a haber especies especializadas en ser patógeno de esa planta. Por lo tanto, no es tan blanco y negro. Hay un proceso de adaptación, pero que coincide con un proceso de mayor producción. El caso de la quinoa para mí es muy sintomático. Yo, la quinoa, en efecto, yo fui uno de los grandes defensores y uno de los causantes de que hubiera el Año Internacional de la Quinoa en el 2013, pero yo estaba siempre pensando en las zonas altas de la cordillera andina, o en Etiopía, o en Pakistán. Nunca pensé en Europa. Pero, sin embargo, resulta que esas variedades adaptadas a zonas de una altitud entre 1000 y 3000 metros se han adaptado perfectamente al nivel del mar, a través de una selección, porque hay una enorme diversidad en colores, en tamaños, en todo. Además, es muy curioso que esa diversidad en la quinoa va unida a ciertas características. Yo recuerdo que estaba colectando quinoa año 82-83 en Bolivia. Y llegabas, la quinoa que colectaba era amarilla. Alguna vez, raramente, había una variedad negra. Pero llego al campo de un agricultor y en la zona de Santa Cruz y veo que tiene todas las plantas de quinoa amarilla y había 8 o 10 plantas que además estaban juntas de quinoa, planta de quinoa con las hojas arrugadas. Y yo digo, esto está enfermo. Entonces le dije al agricultor, oiga, las plantas están enfermas. No, no, es que son así. Pero di mucha atención, yo estaba seguro de que estaban enfermas y que el pobre agricultor no tenía ni idea. En mi prepotencia pensé así. Quizás hoy no lo hubiera pensado tan a la ligera. Pero la sorpresa es que cuando llego al campo siguiente de otro agricultor, ocurre lo mismo. Y en el siguiente, y en el siguiente, digo, hostias, que no es casualidad. ¿Qué está pasando aquí? Entonces le hago una reflexión a este último agricultor. Bueno, esta quinoa que usted dice que no está enferma, produce mucho menos que la otra. Y, claro, claro, menos de la mitad. Y entonces, es que es muy buena para curar a los tuberculosos. Y me sonó rarísimo. Él no me sabía explicar por qué, pero era muy buena para curar a los tuberculosos. Obviamente, esta quinoa que sí era de color negra. Y cuando lo envié a varios laboratorios, lo que me da es que esa quinoa tiene un contenido en proteínas de un 40-50% más que la otra. El tuberculoso que no tiene apetito, consume poco, pero le está dando mucho más poder nutritivo con menos cantidad de comida. Esos son los valores. Aquí en España, cuando estuve colectando melones, en la zona de las Urdes, en esa época, zona paupérrima de España, la más pobre de España, cuando de 1969-70, yo llego allí en autobús, porque no tenía coche todavía, era estudiante, estaba haciendo el doctorado, era para mi doctorado aquí en España, antes de haber ido a Estados Unidos, antes de trabajar en Europa. Y entonces colecto un par de variedades. Allí me recorrí la península colectando variedades, colecto un par de variedades. Cuando estoy en la carretera, esperando el autobús
que había uno al día. Llega un señor, un agricultor de edad indefinida, montado en un borreguito, y me saluda. Buenos días, señor. Bueno, buenos días. Buenas tardes. Dice, usted no es de aquí, ¿verdad? Digo, no. ¿Y entonces qué hace aquí? Mire, que he venido para colectar semillas de melón. ¿Qué? ¿Y eso para qué? Pues porque se están perdiendo, porque están ustedes sustituyendo las variedades de toda la vida por cantalú, por una serie de variedades más modernas. Entonces, esas variedades se van a perder. Claro, esas tienen resistencia a enfermedades. Lo que estamos hablando ahora, ya adquiridas a lo largo de miles de años, ustedes las han seleccionado por algo, etc. Y el tío me miraba con cara de 8. Y yo decía, este tío no se está enterando de una palabra de lo que estoy diciendo. Bueno, pues le dije. Entonces, cuando termino, me mira socarronamente y me dice, ¿pues sabe usted lo que le digo? Hace usted muy bien. Bueno, y ojalá que mis hijos lo entendieran. Porque mire usted, cuando aquí hace 6 o 8 años ocurrió una enfermedad muy gorda que tuvieron los pepinos, se murieron todos menos los del tío Tortilla. Y cuando hace 14 años hubo un año tan seco, se jodieron todas las sandías menos las de fulanito. Y cuando yo saco mi esa y empiezo a apuntar, porque justamente los ejemplos que yo necesitaba para reafirmarme lo que yo pensaba. Y bueno, al final le doy las gracias, me pareció maravilloso, y estábamos en plena conversación cuando llega el auto. Entonces yo digo, mire, yo lo siento, pero me tengo que ir, porque llega el autobús y ya no hay otro y tal. Entonces me mire, no se va. Es que no tengo más remedio. ¿Pero por qué no tiene más remedio? Claro, en esa época allí no había teléfonos y los teléfonos móviles no existían. No, es que yo me he quedado a cenar con mis amigos en Madrid, he quedado en la calle, pues espere. Pero es en la calle, pues ya se darán cuenta y se irán. Entonces, yo a pesar de todo, lucho entre que me apetecía un huevo quedarme, obviamente, pero al mismo tiempo mi deber era volver. Y decido volver. Cuando estoy montando en el autobús me dicen, mire, usted no se va, le voy a dar una variedad de melón que yo creo que cuando se mueren las demás, la mía no se muere. Hizo el chantaje. Entonces yo ya la duda que tenía, me bajé. Me quedo. Pues no hay hotel, se queda usted en mi casa. Nada, vamos al campo antes de que sea más tarde para dar una variedad. Mi tierrita, Unel, que estaba aquí mismo, nos llevó llegar allí 1h30 o 2 horas, la mitad del camino montados en el burro en ello. Damos las semillas, las llevo, volvemos, vamos a su casa, después de su casa, me inflé a tomar notas, una información estupenda, etc. Y al día siguiente me volví en el autobús y la verdad es que dije, pues, qué bien hecho que me quedé. He aprendido un montón y tal. Y yo creí que la historia se había acabado ahí. Yo de este agricultor no tengo ni el nombre, tengo fotos. Una foto con él y el burrito, pero bueno, pues después las semillas que había colectado, todas las variedades, las cultivaba durante 2 o 3 años para sacar semillas y tomar datos en la finca El Encín, que pertenecía a Investigaciones Agrarias, en Aranjuez. Vuelvo a Aranjuez, esas semillas eran una más. Ese verano viene, o al verano siguiente, viene un investigador, Mayo Correa, que era un investigador de Texas, de la Universidad de Texas, y se queda con nosotros 8 o 10 días viendo las plantas. Él había leído en algún sitio que estábamos haciendo esto, que teníamos muchas variedades, él trabajaba con melones, nos dijo si podía venir y quedarse, dijimos que sí, dicho nos ayudó a la madrugada, a salir al sol, limitábamos, luego cerrábamos las flores para que no se contaminasen, para mantener la variedad más pura posible, etc. Y al día, 2 días antes de irse, dice, oye, ¿me puedo llevar algunas semillas? Sí, que quiera, de las que yo tenga suficiente cantidad, las que quiera. Se llevó 15 o 20 variedades que él mismo decidió de cuáles. Ya va y te da así. 1 año y medio, 2 años después, me escribe, diciéndome, dándome las gracias, que ya me las había dado antes, pero diciendo que hay 3 o 4 de las variedades que son excelentes. Entonces, entre las que me menciona, está la de este señor. Se dice que esa
tenía resistencia a un tipo de fusarium que no existía, a una raza de fusarium que no existía en ninguna otra variedad del mundo comercial. Y que esa me lo agradecía especialmente. Y hoy, la inmensa mayoría, si no todas las variedades comerciales del mundo, tienen incluida esa resistencia. Procede de ese pequeño agricultor de las Lourdes. ¿Os dais cuenta? Luego me entero, 2 años después, 1 año después, de que la Universidad de Texas ha patentado esa variedad. Y en mi viaje siguiente a Estados Unidos, me paso por la Universidad de Texas para ver por qué han patentado esa variedad. Me lo explican. No, es que mire, si no la patentamos nosotros, la va a patentar Monsanto y otros. Entonces la patentamos de forma preventiva para que no sean las compañías las que lo patentan. A este señor, del que no recuerdo ni el nombre, pero tengo la foto, que fue el verdadero seleccionador, él y su familia, a lo largo de generaciones, de conservarse la variedad, no lo diga nada. Pongo este ejemplo porque es muy significativo de lo injustos que estamos siendo y por qué la importancia en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos del sistema multilateral para facilitar el acceso y la distribución de beneficios y el por qué los derechos y la importancia de los conocimientos. Seguimos, tú ibas a preguntar. Bueno, ¿Has respondido al...? Sí, muchas gracias. Bueno, lo mío primero una pregunta así más técnica y luego una medio reflexión. La pregunta técnica es cómo cree usted que se podría poner el impuesto de la externalización de los costes en la producción de alimentos. Porque claro, cada agricultor aplica unos pesticidas, no sé, ¿alguna idea? No, ya de nuevo pienso en voz alta. Claro, el tema está que tratados de libre comercio te impiden el hacer esto. Y ellos no tienen cláusulas medioambientales. Pero mira por dónde el que nos saca del impasse, y al que tenemos que agradecer lo que nos saque del impasse, es el señor Trump. Él se ha pasado por donde le ha dado la gana los tratados de libre comercio, con lo cual nos autoriza a hacerlo. Él lo ha hecho por una causa ambiciosa y noble, nosotros lo hacemos por una causa noble y necesaria para que la especie humana tenga un futuro, para evitar el caos climático que se nos avecina. Esa sería la solución. ¿Cómo? Obviamente, cualquier cambio tiene que ser paulatino. Yo no estoy hablando de cambios drásticos. Sería inviable, imposible. Un cambio paulatino, sí. Tú puedes, por ejemplo, los agricultores, las manifestaciones que ha habido en estos 2 o 3 últimos años, que decían muchas cosas en las que tenían el 100% de razón y estaba de acuerdo con el 80% o un 90%, pero había un pequeño ese, no, estaba de acuerdo. Es cuando hablan de quitar las cláusulas medioambientales de la Unión Europea y el programa 2030 de desarrollo de objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. No estoy de acuerdo en la totalidad de los países del mundo. Y fue muy difícil. Por eso yo participé en aquellas negociaciones. Para mí es sagrado, eso no lo ves. Pero hay una sustitución que ya lo aplicaron en la última etapa de las manifestaciones, lo que ellos llamaban cláusulas espejo. ¿Qué quiere decir eso? Bien, nosotros vamos a respetar lo que nos establece la Unión Europea, las Naciones Unidas, pero exigimos que para que puedan comercializar con otros países y tener libre comercio, ellos establezcan normas idénticas para los productos que nos envían. Son cláusulas. Desde ese punto de vista entraría Mercosur. Bueno o es malo. Bueno, en tanto en cuanto para los productos agrícolas, para determinados productos agrícolas, hay cláusulas. Eso es aranceles. Se llama aranceles, se puede decir competencia legal. Competir tiene una serie de regulaciones que les impide producir más, pero va a no matar la gallina de los huevos de oro. Y la gallina de los huevos de oro es el suelo fértil, es el planeta.
y a otros están compitiendo, matando la gallina de los huevos de oro, por un periodo breve, pero breve puede ser 15 años, él tiene ventaja. Eso no es aceptable. Entonces, hay otras formas, o hay otra manera de hacer llegar esa información al consumidor. A mi juicio, sí. ¿Por qué no empezamos? Y aquí influye mucho la investigación. Pero para cuantificar todas estas cosas, la investigación de un centro como el Instituto de Agricultura Sostenible es crucial. No solo para cuantificar el desperdicio, cuantificar la influencia en el medio ambiente, o porque algunos pueden decir, sí, pero esas cifras pueden ser, bueno, cuantifiquémosle con la ayuda de la investigación. ¿Sí? Entonces, sino también para determinar esos precios. Entonces, ¿cómo empezaría si yo fuese político y responsable de esto? Haría estimaciones basadas en la ciencia sobre el costo medioambiental, el costo energético, la huella ecológica, de la manera que quieras. De hecho, ya hay una serie de fórmulas hacia esto de cada alimento. Entonces, cuando tú, consumidor, vas a comprarlo, tendrías precio económico. Yo, en estos momentos, con lo cual esto no te va a subir de momento nada, tal. Precio ecológico, tal. Precio energético, tal. ¿Sí? Y entonces tú tienes ahí los distintos precios. Vas a pagar por el económico. Pero a lo largo de 10 o 15 años, ese precio va a ir incrementando en un porcentaje de los precios reales, de los precios ocultos. Al final vas a tener menos gratuito. Entonces, si hay voluntad política, bueno, ese refrán español, poder es querer. Y voluntad política no va a haber si no lo exigimos. Exigirlo significa conquistarlo. Porque si no, no ocurren las cosas. Cuento de nuevo otra anécdota, para que veáis hasta qué punto el político, si no tiene apoyo popular, no puede hacer nada. Nosotros podemos hacer muchas cosas a nivel individual. Yo puedo ir a la compra y comprar productos ecológicos, productos tal, productos locales, sí, transformar mi carro de la compra en un carro de combate. Bien, puedo, pero a nivel político no puedo cambiar las cosas. Y el político no puede si no hay apoyo popular. Hoy intento ser rápido. En el año 92, la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, yo estuve representando a la FAO en aquel momento. Y en la Agenda 21 que se aprueba, el tema más importante fue pedir a los países que establecieran leyes nacionales en el que contamina, paga. Paga por reparar los daños al medio. Y bueno, eso hoy se está haciendo, en aquel momento era revolucionario. Pero hay un país, hay varios, pero hay uno que lo hizo el más rápido. Esto era el 12 de junio, cuando se aprueba, en el 92. En septiembre, este país tenía en el Parlamento una ley que se llamaba el que contamina paga. Era Holanda. Tenía un gobierno laborista. Pone la ley sobre esta ley. ¿Vosotros creéis que esa ley pasó en el Parlamento? No solo no pasó, sino que como consecuencia de ese proyecto de ley cayó el gobierno. Y hubo gobiernos conservadores por 2 décadas. No puedes. No, porque todo eso implica un incremento en costes, implica muchas cosas. Entonces, concienciación popular es absoluta. Por eso te decía antes, con el precio, para que la gente esté preparada, cuál es el costo oculto, cuál es el precio ecológico. ¿Vale? ¿Sonido? Sí. Sí. Bueno, tomando en cuenta el descenso energético, los límites del crecimiento y un escenario de cambio climático extremo, ¿qué sería lo más sensible o lo más urgente por hacer para asegurar la seguridad alimentaria global? Y también preguntar de todas las cosas que has visto, de todas las alternativas de producción agraria, ¿cuáles podrían ser las mejores opciones para solucionarlo? ¿O cuáles conoces? Bueno, vamos a ver, de nuevo,
Te digo, yo aquí no estoy hablando como científico, sino pienso en voz alta, basado en mi propia experiencia. Yo creo que el concepto de seguridad alimentaria, desde hace años, la idea de que se produzcan alimentos nutritivos al alcance de todos los que alimentan. Hoy producimos muchos más alimentos de los necesarios, son nutritivos muchos de ellos, pero no llegan. Algo ha fallado. Yo hoy diría, hace años no, yo hablaría no solo de seguridad alimentaria, sino que el objetivo, siempre dentro de lo posible, es la soberanía alimentaria. La idea de producir cuanto más cerca mejor. Los alimentos están ahí, están en el mercado, pero no están al alcance de todos, porque el que tiene hambre es que además es pobre, no tendría hambre. Entonces, cuanto más cerca los produzca, mejor. Por tanto, el concepto de soberanía, de autonomía, hay que desarrollarlo muchísimo más. Para mí ese sería el hacer complementario seguridad y soberanía. Luego no es un paso de la noche a la mañana, algunos países a lo mejor nunca pueden llegar, pero aproximarnos lo más posible a la capacidad de producir nuestros alimentos, cuanto más cerca, mejor. Nos hace inmunes frente a enfermedades, a guerras, etcétera, y al mismo tiempo permite el desarrollo de una economía local, porque tú estás reinvirtiendo en el propio lugar donde estás. De ahí lo de la idea de transformar el carro de la compra en un carro de combate personal. La otra es cuál entre las distintas alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Están surgiendo constantemente, pero muchas de ellas se solapan. Evidentemente, la agricultura industrial, la agroecología, o la agricultura ecológica, la agricultura orgánica, la permacultura, la agricultura de eficiencia, la agricultura la regenerativa. Yo no pondría límites que compitan entre sí, siempre y cuando la competencia sea ilegal, siempre y cuando ellos produzcan teniendo en cuenta los costes medioambientales y por lo tanto la necesidad de dejar el medio ambiente en las condiciones en las que lo han encontrado, por lo tanto esos costes se trasladen al consumidor y tan libremente. No me mostraría por una otra. Quizás las tortillas un poquito hay una frente a ella que puede tener ventajas, que es la agricultura llamada de regeneración, que puede cambiar como lo definen distintos sitios, pero la idea es no solo producir conservando y manteniendo los suelos al menos en las mismas condiciones que están para las generaciones siguientes, sino regenerando esos. Eso decía, es el caso que a mí me sorprendió. Cuando tú destruyes un suelo de la Amazonas, una foresta, que primero quitan los árboles, pues siempre las hojas durante X años, a los 6 años ya no es rentable, pasa a ser desierto, y así para toda la vida. Y bueno, esto tarda siglos en regenerarse. El caso de la meseta de Laos, casos mucho más locales, incluidos aquí en España, muestran que eso no es verdad. Laos fue la más chocante, además financiado por el Banco Mundial y con el compromiso del gobierno, que era el gobierno de China, son capaces de, en 25 o 30 años, una zona completamente árida, que había sido un vergel, antes que decía la Mesopotamia de Oriente, ha pasado a ser de nuevo un vergel o algo muy parecido, pero se necesita. Entonces, hay que sí tendría la ventaja no solo de que conservas para tus hijos, para las generaciones futuras el suelo en las condiciones que lo has encontrado, no sigues matando la gallina de los huevos de oro, sino que le das más salud a esa gallina para que ponga más huevos. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna pregunta online? ¿No? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Puedo hacer un comentario? Nosotros nos conocemos desde hace 1000 años. 20 y tantos años, probablemente de las primeras personas que conocí cuando llegué a la FAO. Y porque estábamos en departamentos distintos, me tocó hacer de reporter muchas veces mientras se fraguaba el tratado.
Y era solo para remarcar la importancia de ese tratado y el papel esencial que tuvo Pepe, que fue un trabajo increíble. O sea, era horroroso. Era ahí por una coma, ¿no? Canadá y Brasil se tiraban cuchillos. Irán ponía paz. Y bueno, yo creo que ese trabajo de años, de discusiones bilaterales, trilaterales, fue un esfuerzo increíble que todo el mundo lo ha reconocido y quizás no ahora algunos gobiernos, pero que Pepe ha sido de verdad un papel único. Nosotros no estamos de acuerdo en muchas cosas y eso nos permite discutir un montón, que eso está bien, pero por favor, de verdad, estáis ante alguien que ha hecho un trabajo excelente con el tratado y que todos te reconocemos. Gracias, pues no, que yo ya estaba fuera de mí. Yo voy como técnico. Este es un tema muy importante. Tú no puedes ser activista ni luchador por ideales si no tienes una base científica profunda. Y ahora el paso siguiente es ser humanista. Es que es imprescindible. Decía Gabriel Celaya, decía que lo primero es el hombre y lo segundo poeta. Decía que lo primero es ser humano y lo segundo científico. Como ser humano tenemos una deuda con él, pero si lo haces sobre una base científica, es excelente. Y esa es la gran ventaja que yo tenía allí, con respecto a muchos de mis jefes. Yo tenía unos conocimientos científicos profundos y ellos no. Dialécticamente, yo podía competir y podía hablar de los países a los científicos de los países que a su vez hablaban con los políticos. Con respecto a la época que, ya lo digo en mi libro, la desarrollo bastante, de las dificultades de las que hablas, me traje contigo porque se iban a destruir los archivos que incluyen todas las negociaciones, incluidos los grupos cerrados, a lo largo de los 15 años que duraron las negociaciones. En Estados Unidos frente a Canadá o Etiopía o a Irán, en distintos países, todo eso se grababa. Se publicaban pocas cosas, pero se grababa todo. Entonces yo esto lo tengo y me contactaron hace unos meses de la Universidad de Lovaina, Bélgica, porque querían si les podía pasar todas esas cintas de las grabaciones para tesis de sus alumnos, etc. Encantado, pero aquí vieran que decían que querían, etc. Ellos incluso permiten hacerlo con algunos españoles. Pero incluso si lo que quiero decirte es que, hombre, a mí estando aquí en Córdoba, ojalá esto, una institución en Córdoba, la universidad, pues pudiera hacerse cargo de esto para poder hacer un estudio muy interesante que nunca se ha hecho, transcribir estas cintas, cosa que no sería con la tecnología de hoy, sería relativamente fácil, y ver un poco cómo ocurren estos procesos. Digo eso porque si alguien piensa que puede ser algo que puede ser interesante, o hablamos sobre eso. Siempre decir sí, que también ocurre una cosa que yo, como muchos compañeros, yo fui atraído por lo que he pasado, joder, para trabajar en la FAO, para la humanidad, para el futuro. Estaba ilusionado con aquello. Cuando llegas, te das cuenta de que hay una burocracia enorme, de que las cosas están así, y que ahí no está la gente, que hay mucha buena voluntad, sino también los de mala voluntad, o los que sus países han puesto para actuar de caballo de Troya, etcétera, etcétera. O lo que los gobiernos quieren apartar. Y vas con una ingenuidad supina. Yo venía de la universidad con la más buena voluntad. La verdad es que lo pasas mal durante un periodo, te dan ganas de tirar la toalla. Pero dices, no, la perseverancia es fundamental en conseguir la cosa. Yo creo que es mucho más importante que nada. La perseverancia. Cuando llega el momento, ya conseguimos ese acuerdo no vinculante que era el internacional, me vuelvo a la universidad, presento mi carta de dimisión al director general y unos días después me llama para ofrecerme llevar la secretaría
de la nueva comisión de 160 países, el secretario general de una comisión de 160 países que se había creado para esto, que era para mí, que ya estaba ya, aquel ya no tenía vuelta atrás. Y es verdad, no tenía vuelta atrás. Esa comisión es la que después negocia el tratado vinculante, el Tratado Internacional de Semillas o de Recursos Genéticos. Entonces, yo no quería, digo, no he cumplido mi función y además la había cumplido contra María y contra las posiciones de ustedes, de sus subordinados. Yo con él no había hablado nunca, cuando me llama. Y por lo tanto, prefiero volverme a la universidad y seguir mi trabajo ahí. Y no me pregunta para qué quiero que sea usted el secretario. Pero ¿para qué? Para que siga haciendo a la luz del sol lo que hasta ahora ha hecho clandestino. No, me lo pedía porque un grupo de países, eso me enteré después, que incluía México, Etiopía, India, etcétera, los embajadores de esos países habían ido a pedirle eso. Eran 8 países, países en desarrollo que eran sus principales votantes. Pero él era una buena persona también. Para que yo descubrí a lo largo de los años, era una buena persona porque parecía era muy dictatorial. Pero no era una persona. Pero esto es para deciros cómo las cosas al final van cambiando y es que las sigue la persona. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que nos ayuda a reflexionar y a buscar nuevos caminos.